Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio devocional 4 de marzo, invitándoles para que continuemos en nuestra lectura bíblica y para el día de hoy les animamos para que vayamos a segunda de Samuel, capítulo 5 del 1 al 25 y para que, pues por supuesto, nos acerquemos a esas verdades espirituales que el Señor tiene para nosotros en este día. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos entonces nuestra la imagen de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Ya vimos que en el primer libro de Samuel se registra el fracaso de el primer rey, que fue Saúl. Y en este segundo libro lo que vamos a encontrar es la vida de David como el segundo rey de Israel, pero también el más importante. Una invitación es para que tengamos presente, ya vamos a tener aún más claras, porque en Segunda de Samuel, desde el capítulo 1 y 4, nos encontramos con que David ya es hecho rey, pero sobre Judá, sobre una tribu. Y ya después del capítulo 5, David está tomando el, el liderazgo. Entonces, con esto en mente, ya nos encontramos con unas diferencias que por haber leído el primer libro nos deben quedar para poder establecer unas conclusiones para nuestra vida. Y a la luz de esto, yo sí quiero que hagamos un análisis muy sencillo, muy corto, porque lo que hoy vamos a leer en Segunda de Samuel nos tiene también que marcar a nosotros y no lo podemos dejar a un lado, y es cómo David consultaba al Señor para tomar decisiones. Pero antes de ver esto, miremos cómo están estas diferencias también marcándonos a nosotros un camino. Y en la historia de Saúl y David se encuentran entonces unas diferencias, por ejemplo, en el llamado y en la unción, porque una de las principales diferencias de estos dos reyes es que el primero fue ungido por el profeta Samuel. En Primera de Samuel 10:1, ustedes lo pueden recordar o lo pueden mirar, confirmar, pero esa unción fue condicionada a la obediencia a Dios. Luego, esa misma unción de parte de Dios para David, también dada por el profeta Samuel, porque fue Samuel quien unge a David, esta unción pareciera, y en lo que leemos, que es permanente y que aunque David comete errores, él logra, por causa de una relación con Dios, mantener esa unción. Hay diferencias a causa ya entonces de esta relación que tiene Saúl con Dios, tan diferente a la relación que tiene David con Dios. Vemos ya unas diferencias en el carácter, y como hay diferencias en el carácter, también hay diferencias en el liderazgo. Y Saúl era un líder impulsivo, emocional, que a menudo pues actuaba sin considerar las consecuencias de sus acciones, era más como el mantener la imagen
el poder y la autoridad que había recibido de parte de Dios, pero que él quería mantener en sus propias fuerzas. Por otro lado, David era un líder más reflexivo, esencialmente espiritual, que vemos desde lo que hoy ya leemos en Segunda de Samuel, que estaba buscando la guía de Dios en todas sus decisiones. Y esto es lo esencial para que lo tengamos muy presentes en este tiempo devocional. Evidentemente su relación con Dios, ambos pues tienen marcadas diferencias porque Saúl empieza a alejarse de Dios después de su unción. Claro, eh, ya él eventualmente tiene como unos altibajos espirituales, pero no logra conectarse al punto que después vemos casi como Saúl siendo enemigo de Dios. Y por otro lado, David mantiene una relación muy cercana, muy personal con Dios a lo largo de su vida, se arrepiente de sus pecados cuando se aparta de Dios, comete errores muy graves, muy delicados, pero vuelve arrepentido. Y pareciera que para Saúl es más importante su reinado, su poder, su autoridad que la relación con Dios. Para David era más importante su relación con Dios. Y eso queda muy claro en la lectura de Segunda de Samuel y pues también otros libros de la Biblia que vamos a ver. En Crónicas también nos habla de estos, pero hay un libro muy importante que nos deja ver quién era David y por qué era tan diferente a Saúl. Y están los Salmos. Esa diferencia también seguramente la vamos a encontrar en el legado porque Dios le promete a David un trono para siempre y allí viene entonces el reinado que es el que para nosotros hoy tiene sentido, importancia y es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Del linaje de David, pero pues para el caso de Saúl es pues recordado como un rey que falló, que se apartó de Dios, a diferencia pues de David que se tiene como referencia, se tiene como esa, ese reinado de ejemplo, de modelo. ¿Por qué? Porque resulta que hay una medida de fe y de acuerdo a esa medida de fe, yo puedo saber quién soy. Saúl nunca pudo identificarse como era realmente o quién era realmente ante los ojos de Dios. De hecho, Saúl es puesto como rey y pareciera que antes nunca tuvo ninguna relación con Dios. En cambio, David sí, y en eventos como su enfrentamiento con Goliat y por supuesto su valentía frente al oso del león cuando cuidaba de sus ovejas. Eh, Esas habilidades de tocar para Dios muestran que había un trabajo espiritual en la vida de David que no estaba condicionado a ser rey o no. Él primero fue delante de Dios. Él primero se sentía delante de Dios como su siervo, pero sobre todo, como lo vemos ya en el libro de los Salmos, como un adorador. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando nos encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 5, hay varios versículos que nos dejan ver que David consultaba a Dios. ¿Subo o no subo? Y así era como David se movía, porque esa relación le permitía estar conectado con Dios. Y era una muy buena relación. De hecho, era reconocida esa relación y solo en el versículo 2 de ese capítulo 5 de Samuel dice, y aún antes, bueno, se le está proclamando rey, pero las palabras eh, continúan de la siguiente manera, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, había un reconocimiento de que David hablaba con Dios y que David era dirigido por Dios. Esa es entonces una tarea que cada uno tiene que hacer en su lectura para que identifique precisamente los momentos en que David siempre estaba preguntándole al Señor.
¿Subo o no subo? ¿Ataco o no ataco? En medio de la opresión de los filisteos, también David decía, ¿subo o no subo? Porque era ya común en David. El versículo 19 de segunda de Samuel dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos. Y ya había ido a la toma de la fortaleza de Sión, donde le había ido muy bien. Y no por sentirse victorioso y confiado, dejaba de consultar a Dios y de decir, voy o no voy. Para este día, ¿qué decisiones usted tiene que presentar delante de Dios? Y si es así, resulta que David, en esa medida de fe, yo creo que no solamente era seguidor de Dios, no solamente se sabía hijo de Dios, no solamente seguía la voluntad de Dios y era discípulo del Señor, sí, porque seguía su instrucción, era obediente a lo que se le estaba dando, encomendando, sino que era un servidor y el asunto del servidor no es, no es solamente el hacer, es que yo sirvo en el Espíritu a través de la adoración. Y se nota que David le había dado prioridad y una suma importancia a su espíritu, que es en última lo que se puede conectar con Dios, porque Dios es espíritu. Y solo de esa manera, agudizando mis sentidos espirituales, es que voy a poder oírlo. Por supuesto, cuando yo soy adorador, el Señor a mí me permite abrirme no solo en la claridad de muchas cosas que yo debo hacer, sino también en las cosas que otros deberían hacer. Y por eso ya David se convierte en el rey, y es un rey conforme al corazón de Dios, ¿sí? Por supuesto que comete errores. Pero vamos, entonces, muy seguramente usted va a leer lo que corresponde a Segunda de Samuel, capítulo 5, pero permítame con esto en mente y con esta introducción llevarlo a un salmo que le va a dar un panorama de cómo es que deberíamos nosotros llevar nuestra fe al punto de ser un adorador, al punto de poder oír a Dios, al punto de tener una relación cercana y una conexión, donde Él nos guía y donde Él nos encamina. Y cuando tomamos una decisión basada en lo que el Señor nos habla, entonces a pesar de las dificultades, vamos a poder enfrentar pues la prueba y muchas otras situaciones. Entonces, partamos de lo que dice el Salmo capítulo 4. Y miren la diferencia, la más grande y la más importante, que está en el versículo 3, entre Saúl y David. En conclusión, hay una gran diferencia que se resume en una sola palabra. Identifíquela usted en el Salmo 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Marque esa palabra si usted acostumbra a hacerlo en la Biblia, o téngalo muy presente y escriba las mayúsculas si es de los que escribe también su reflexión, porque la piedad marca la diferencia, no la religiosidad. Jehová oirá cuando yo a él clamar. Hay una certeza para el piadoso y es que Dios lo va a escuchar. Que las puertas del cielo se van a abrir para el piadoso. Ahora, ¿qué hace que se escuche esa voz? ¿Qué hace que Dios tenga misericordia de nosotros y se incline para oír nuestra voz? Porque el adorador solo tiene dos caminos. El que tiene una relación, como nos muestra David con Dios, entonces solo tiene dos opciones. En el momento de la victoria, de la realización, en el momento donde todo marcha bien, no se olvida en su corazón, sino que aclama al Señor, y esa aclamación está relacionada con la alabanza en acción de gracias. Y entonces puedo entrar por sus puertas
con acción de gracias. Es decir, yo estoy viviendo un buen momento, pero ese buen momento no me lleva a olvidarme del Señor. Por supuesto, tengo tiempo para buscarle, como lo hemos aprendido siendo creyentes que van a la Biblia, que se congregan. Entonces, en el tiempo de la congregación, esa persona, al estilo de David, con esa relación con el Señor, viene a alabar al Señor, porque está en muy buen momento. Pero si no hay buenos momentos, si estamos en momentos difíciles, entonces nos queda el otro camino, que es el clamor. Solo dos caminos tenemos. O estamos aclamando y alabando, o estamos clamando, rogando, suplicando. Y claro, aquí vemos que David es puesto como rey, pero es que le antecede unas situaciones que quedan registradas en oraciones que están en los salmos, porque los salmos no están escritos así, en orden, sino que en cada situación de David, que es el que más salmos ha escrito, allí está, ¿sí? Allí está una referencia, un clamor. Y el Salmo 4 entonces ya nos deja ver una parte de esa adoración y de esa comunión de David con Dios. Ahora, en este camino de la piedad ya queda claro y nos lo muestra David que solamente hay dos opciones. O estoy aclamando o estoy clamando. Es que nos vamos a sentir perdidos, vamos a experimentar situaciones que nos oprimen, que nos desaniman. Vamos a sentir oposición frente a la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Nos vamos a sentir en este camino a veces cansados porque creemos que es demasiado largo. Además, recuerden que el camino de la fe es un camino de esfuerzo, de dedicación. Es un camino angosto, no es una autopista, es un camino destapado, cuesta arriba. El que le venda a usted un cristianismo fácil, esa persona que le muestra a usted un cristianismo fácil está en la dinámica del engaño de este mundo. Y Apocalipsis habla de esa iglesia, la Odisea, léala en Apocalipsis y dése cuenta que estamos en los tiempos donde se busca que el cristianismo sea fácil y ligero, pero eso no es el cristianismo. A David le costó su relación con Dios. Entonces, si vamos a oír la voz de Dios y si necesitamos oír la voz de Dios, tomemos como referencia solo este Salmo 4 y veamos cómo lo hacía David. Por ejemplo, miren el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. La crisis y los problemas para el hombre y la mujer de fe que ama a Dios y que desea recorrer el camino de la adoración, ¿sí? Que va más allá en su nivel de fe, no buscando una religión, sino una conexión con el Eterno. En medio del problema, mire, ya no podemos seguir viendo otra cosa que una oportunidad para clamar. Solo el clamor a Dios en medio de la angustia nos va a fortalecer. Y esa fortaleza se va a convertir en una estructura interna que no solamente nos va a dar nuevas fuerzas, sino que nos va a llevar a crecer, a madurar en la fe. Los momentos difíciles no son para que usted viva en derrota, de derrota en derrota. No, los momentos difíciles son para que a través del clamor y presentar esa angustia, usted está angustiado, entonces no entre en la dinámica del mundo y no busque entretener esa angustia. No. Hay un estudio de un psicólogo que voy a referenciarles más adelante porque no me voy a atribuir esto. Él es un psicólogo cristiano eh, y él hace un estudio, o más bien comunica, socializa un estudio que hicieron sobre la oración en Europa. Y él habla con sus palabras, y pues permítame, yo se lo transmito a usted con las mías, de una oración que no es objetiva. Hay varios tipos de oración, pero hay una que genera más ansiedad. Hay una que hace daño, y es la oración de aquel creyente
que en su angustia lo único que le está pidiendo a Dios es que le cambie esa situación. Cámbiame esta situación. Yo necesito esto. Cámbiame, cámbiame, ayúdame, ayúdame a que venga esto. Dame esto. Necesito aquello. Esa oración va a generar más ansiedad y más angustia. Pero hay otra oración y me impacta mucho porque él habla y con sus palabras dice, yo le llamo la oración del Getsemaní. Esa donde yo presento mi angustia al estilo del Señor Jesucristo, pero yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero eso sí, haz algo en mí, transfórmame. Y ese es el clamor. Señor, frente a este problema, necesito una medida de fe donde yo pueda mantenerme con esperanza, con gozo. Porque si el problema me está derrumbando y no me deja pararme ni siquiera para orar y clamar al Señor, allí hay algo que no está bien en su relación con Dios. Entonces, el clamor mueve la mano de Dios y es una mano de misericordia que se va a mover hacia nosotros para sacarnos de esa situación de estrechez, de esa condición de opresión, para que yo pueda experimentar sanidad, restauración, liberación. Pero hay que ir a clamar, hay que arrodillarme, hay que decirle, Señor, me siento mal, llore. Y así como el Señor Jesús que en su angustia que decía, por favor, yo no quiero vivir así. Pero en últimas, si tú trajiste esta situación, yo te pido que me ayudes a aceptarla. Y si es mío, y si es tu voluntad que yo viva esta situación de esa manera, yo quiero, más allá de entender por qué, ni siquiera para qué, porque hay cosas que usted ni entiende para qué, pero Señor, yo necesito experimentar tu presencia, porque si tú estás conmigo, el mayor problema está solucionado. En medio de la angustia hay que clamar, pero miren, ¿sabe qué nos enseña también el Salmo 4 por la vida de David? Que también hay que clamar en la tentación. Y es que eso no lo hacemos y ahí estamos cometiendo un error. En el versículo del 2 al 4 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mire, no nos mintamos. El vivir en este camino y el experimentar por fe la salvación de nuestro Señor Jesucristo e iniciar una relación con Dios implica que vamos a estar expuestos a la tentación, porque es que el mal siempre va a estar dispuesto a interponerse entre Dios y nosotros. Es que al ser adoradores, en espíritu y en verdad, queramos o no, nos vamos a convertir en instrumentos de bendición, de restauración para la vida de otros. Y tenernos a nosotros en una dinámica, ¿sí? De entretenimiento. Pues es un negocio para el enemigo, que por eso es que tiene ahora tan enredada la iglesia. No, nosotros no somos un club de amigos. Nosotros no, mire, un club social, consígaselo y búsquelo porque hoy en día hay de todo. Pero en la iglesia venimos a adorar al Señor, a buscar al Señor, a leer la Biblia, esa es nuestra realidad. Pero el enemigo está entreteniéndonos como creyentes a muchos de nosotros. Y entramos entonces en una dinámica muy peligrosa al ignorar esta verdad, ¿sí? Y buscamos pues otra cosa muy diferente a lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué dice el Señor? Que vamos a ser adoradores en espíritu y verdad. Usted tiene que alimentar su espíritu delante del Señor y que su alma se vaya acostumbrando a esas verdades del espíritu, pero para el alma, hoy el enemigo tiene todo para entretenerla. Hay muy buenos conferencistas, hay muy buenas series, hay muy buenas actividades de crecimiento, hay de todo para que su alma entre en reposo. Y usted empieza a perder el tiempo estudiando tanta cosa para el alma que al fin y al cabo lo que trasciende es el espíritu, la Biblia, la oración, su búsqueda del Señor y el servicio a Dios dentro de los dones que Dios le ha dado. Pero en medio de la tentación, yo sí tengo que reconocer que soy vulnerable y la amenaza real y latente
de la influencia del mal, queramos o no, nos puede afectar. Tenemos una lucha. Y esa lucha nos debe llevar a estar como de rodillas ante Dios. ¿Para qué? Para clamar de la manera como nos enseña Jesús. ¿O acaso Jesús no nos enseñó como el rey de nuestra vida? En Mateo 26:41 dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es la oración del Padre nuestro. Es que Jesús mismo reconoció la importancia de clamar para no caer en tentación. Y en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Usted quiere buscar al Señor. Y no es solamente el hecho de congregarse todos los días. Usted quiere buscar al Señor y se le aparece alguna situación. Y defender ese tiempo con el Señor es muy difícil. Yo tengo que presentarle al Señor mi tentación y decirle, Señor, yo quiero esto. Y yo sé que no puedo, pero libre esas batallas de la mano del Señor, sea libre con Él y dígale cuál es su tentación. Yo no quiero caer ahí, o en el fondo usted sí quiere caer ahí, porque esa es la torpeza del hombre. De hecho, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. O sea, el corazón del hombre lo va a hacer caer allí. Pero el Señor le va a ayudar, seguro, dígale, no clame solo para que se le resuelva el problema. Dile, Señor, estoy tentado, estoy tentada. Esa es mi realidad. Y usted a veces le cuenta eso a alguien que espiritualmente no tiene cómo aportarle, sino al contrario, lo lleva más allá de esa tentación. Comamos y bebamos que mañana moriremos, le dice su amigo, su amiga. No, búsquese unos amigos que sean adoradores. Mi esposo escuchaba de alguien que era muy cercano y le decía, hay que tener muy buenos amigos. Hay que tener un buen amigo médico, un buen amigo abogado, un buen amigo contador, pero sobre todo un buen amigo que sea, en términos y en palabras mías, que sea adorador, que sea intercesor. Que cuando usted no pueda adorar, alguien lo va a hacer por amor y lo va a hacer por usted. Clamemos para recibir sabiduría y discernimiento. El Salmo 4, del 5 al 6, el versículo 8, si me regalan unos minutos, dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si yo me puedo acostar en paz, pero usted vive confiado, le hace falta aparte, y eso es real. ¿Por qué? Porque hay que clamar. Hoy los medios de comunicación, las redes sociales han abierto nuestros ojos a tanta información y estamos saturados, y por eso nos creemos expertos en todas las profesiones. A diario somos saturados por miles de mensajes que nos están indicando un camino, una dirección, y usted a un clic de distancia ya tiene acceso incluso a la interpretación de resultados médicos, psicólogos, abogados, hasta líderes espirituales, coach en nutrición, coach en todo lado. Ahorita hay coach en todo lado. No, miren, hay hasta asesores para la felicidad, guías financieros, de todo, pero Dios no desea que pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza, ni siquiera en el más experto. Y ay, no, miren, y eso nos mandan una cantidad de videos. Uy, mira, aquí, no, ahorita comamos así, no, ahora hagamos esto, no, ahora untámonos aquello. No, y ya hablamos y opinamos de todas las profesiones. Qué pesar que las profesiones estén siendo apagadas por esto. Pero, ¿saben qué? El mayor influenciador, si es que quiere que le hablen esos términos, es el Señor. Dios no desea que pongamos nuestra confianza y esperanza en el poder del conocimiento, la fama, la riqueza. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad que lo busquen y que no se dejen confundir ni descrestar. Tal y como está escrito, mire, en Jeremías 9:23, por si se le ha olvidado, yo se lo recuerdo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Porque es que el Señor da la sabiduría, el conocimiento. La ciencia brota de sus labios, dice Proverbios 2:6. Por eso dice, ¿quién se ha de alabar? El que conozca al Señor.
Oremos, oremos que el Señor nos dé un corazón conforme al suyo y veamos en David un modelo de fe. Y si Dios le indicó el camino a David, a usted también. Gracias a Jesucristo, porque él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También le dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oremos y digámosle al Señor que le necesitamos en esta mañana.